Preciosos hijos de mi Padre, el Señor Jesucristo bendito resucitado, y amados hermanos de Jesús de Nazaret, los saludo con el amor de Dios y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo Santísimo bendito resucitado. El estudio de hoy, como todos los estudios de la sabiduría revelada de nuestro Padre eterno, Dios Altísimo, es tremendo. Y el estudio de hoy se llama El diezmo en la gracia es una desgracia. Para eso vamos a verlo desde Génesis hasta Malaquías. Y en un próximo estudio, si nos alcanza el tiempo hoy, entonces lo vemos en el Evangelio de la Gracia. En Hebreos 1, en Hebreos 7:1. Por ahora vamos a mirar el arma que usa el sistema religioso evangélico y los pastores sinvergüenzas ladrones, atracadores que cobran el diezmo. Usan la palabra de Dios como un arma de asalto. Oiga, y te disparan una bala que te idiotiza, que te anestesia, no te deja pensar y te adoctrinan de tal manera que, les voy a poner un ejemplo. Un buey de 700 kilos, 1000 kilos, 1 tonelada. Un niño de 8 años lo cabrestea, lo arrastra, lo trae. ¿Por qué? Porque le ponen una argolla aquí en la nariz y en esa argolla amarran el rejo, la piola, el lazo. Y el niño de 8 años manipula, maneja ese buey a su antojo porque es que le duele. De la misma manera, esos pastores manipulan a los hijos de Dios en esas condiciones. Horrible, ¿no? Perverso. ¿Por qué? Porque le muestran es la bala que anestesia. El apóstol Pablo dijo, ¿quién los engañó? ¿Quién los embrujó para no obedecer a la verdad? Esa bala es un embrujo, es un engaño. Vamos a verlo. Todo el mundo, pregúntense a cualquier cristiano, y todo el mundo conoce a Malaquías 3:8. Todo, y verá, pero no lo saben explicar, no lo entienden. Por eso es que los manipula el sistema religioso católico y el sistema religioso evangélico cristiano protestante, que no protestó contra nada. Miremoslo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Claro, el sistema, los hijos de Dios están robando. Primero quiero que miremos que esto lo dijo Dios al pueblo de Israel, al pueblo judío. No nos lo dijo a nosotros, no es para nosotros, pero vamos a mirarlo. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y el pueblo de Israel dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Tremendo. Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Yo como pastor te leo eso y Hebreos 7:1 y te pongo a diezmar. Es más, te digo, te muestro la parábola del joven rico. No hagáis riquezas en la tierra, donde el moho y el hollín corroen. Y te digo, vende todo lo que tienes y ven y tráelo al alfolí, aquí a la iglesia. Te estajo y te quito todo, como yo como pastor deshonesto y tramposo, pero yo no soy así. Entonces, volvamos y leemos otra vez, bien clarito. Usted le dice, ¿por qué diezmas? Le dice a cualquier cristiano, a cualquier hijo de Dios, ¿por qué diezmas? Entonces, ¡pum! Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Mírenlo. En vuestros diezmos y ofrendas. Oiga, y te siguen leyendo el pedacito para meterle más terror. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿Cuál nación? El pueblo elegido,
el pueblo escogido por Dios, el remanente fiel, los israelitas. Entonces, el pastor ahí se lo deja. Y no te muestra en Hebreos, en el mismo Malaquías, no te muestra en Malaquías 1:13. Eso sí no se te lo leen. Y pregúntele a cualquier cristiano, evangélico, protestante, que no protestó contra nada ni protesta contra nada, si conoce esto. No lo conoce, porque no se lo muestran. Miren, habéis además dicho, el pueblo de Israel pone que habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, qué fastidio es pagar ese diezmo, qué fastidio es obedecerle a Dios. Ponen cuidado. Y me despreciasteis, dice el Señor de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Dice, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. ¿Cómo estaban robando a Dios? Porque traía el animal cojo, el enfermo, o le robaban al vecino para ofrecerle el diezmo a Dios. Entonces por eso es que dice Dios, vosotros, toda la nación entera me habéis robado. Y le dice tan descarado, ¿y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Sí ven? No es en el 10% que cobran en las iglesias. Y dice, y sigue leyendo, maldito el que engaña. Maldito el que engaña, maldito el que ofrece lo cojo, lo enfermo o lo robado. Ese es el maldito. Porque no está ofreciéndole lo mejor, no está ofreciendo lo mejor de las primicias, lo mejor de la cosecha. No, le está robando al otro para ofrecerle a Dios. Y fuera de eso le trae el animal manchado, el enfermo y el cojo. Dice, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Uy, tremendo. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Sí nota? Cuando te vuelvan a decir el pastor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En eso me habéis robado. Entonces tú le dices al pastor, le dice, pastor, pero venga, le muestro a Malaquías 1:13. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel con Dios para engañarlo y robarlo? Vea, el apóstol Pablo, Malaquías 3:8 es la bala que anestesia, es la bala que emboba. Vuelvo y te repito, el apóstol Pablo dice, ¿quién es aquel que empezando en el Espíritu va a terminar en la gracia? ¿Quién nos embrujó? Oiga, ¿quién nos estorbó? ¿Quién los engañó? Estos pastores de hoy en día están haciendo eso. Entonces, mire, ya mirando esa bala, ya no sirve, no tiene pólvora, ya no explota. Porque la destruimos con Malaquías 1:13. Acuérdate, cuando el pastor te muestre Malaquías 3:8, que es lo fundamental, para cobrar el diezmo. Entonces tú le dices, pastor, miremos aquí en Malaquías 1:13, que eso no es para nosotros, y le mostramos cómo es que estaban robando a Dios. Entonces empecemos ahora sí con eso, teniendo esto en mente, empecemos el estudio. Vámonos a Génesis 14:18. Génesis 14:18. Y vamos a empezar el origen del diezmo. ¿Cómo y por qué empezó el diezmo? Pues es necesario, porque vamos a mirar el diezmo, tenemos que mirarlo de dónde empieza, su origen, y terminarlo dónde termina. Y mirarlo dónde termina. Dice, entonces Melquisedec, preste atención, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. O sea, Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. No es Dios, Melquisedec no es Dios. Sacó pan y vino. El apóstol Pablo en Hebreos 7:1 lo amplía más. Dice, caminó Melquisedec, sacó de la bolsa pan y vino y ofreció a Abraham. O sea que Melquisedec, un hombre
que caminó, que llevó pan y vino y le ofreció a Abraham. Ahora mire, y le dijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos, y Abraham le dio el diezmo de todo. Ese Dios Altísimo es el mismo Dios de Abraham y es el mismo Dios de Melquisedec. Cuando miremos el diezmo en la gracia, que habla, porque el apóstol Pablo habla del diezmo en Hebreos 7:1, pero no para imponer el diezmo, sino para mostrar esto, para mostrar el eterno sumo sacerdote de Jesús de Nazaret, que vino de la tribu de Levi, de la tribu de Judá y los sacerdotes de Levi, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por eso es que habla de Hebreos 7:1. Entonces miremos, Abraham del Dios Altísimo, Melquisedec del Dios Altísimo. O sea, que Melquisedec, lo dice en Hebreos 7:1, dice, Melquisedec tuvo principio de días y fin de día. Jesús de Nazaret, lo mismo, tuvo principios de día y tuvo fin de día. Entonces está hablando del sumo sacerdocio de Jesús de Nazaret, que ahorita tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y la tierra y que puede compadecerse de todas nuestras debilidades, el de Romanos 7:4. Tenemos un sumo sacerdote que nos ha abierto las puertas del lugar santísimo para que entremos, como estamos ahorita, en espíritu y verdad, alabando a nuestro Señor Jesucristo bendito, resucitado, el de Romanos 7:4. Entonces, teniendo eso en mente, que Melquisedec no es Dios, porque dice, oiga, te ponen a diezmar, te dicen, no solamente con la bala esa de Malaquías 3:8, sino que te utilizan Hebreos 7:1 y te dicen, como aquí dice, si Abraham, porque Génesis 14, 19, 17, es el reflejo, es lo que utilizó el apóstol Pablo para hablar del sumo sacerdocio de Jesús de Nazaret en Hebreos 7:1. Entonces se dicen, si Abraham, que es el padre de la fe, oiga, y es el padre de los judíos, de esa generación, de los judíos, del pueblo de Israel, dice, si Abraham diezmó a Melquisedec, ¿quién eres tú, hermano, para que no diezmes? Si Abraham es el padre de la fe, tome para que lleve, te ponen a diezmar. Entonces, Melquisedec es un sacerdote de carne y hueso, del Dios Altísimo. Aquí está hablando del orden de Melquisedec, de dónde viene el sacerdocio de Jesús de Nazaret. Melquisedec en sí es un simple sacerdocio. Entonces vamos a mirar en Génesis. En Génesis 17, 24. Génesis 17, 24. Y vamos a mirar aquí algo muy importantísimo, pero tremendamente importante. Lo que sucedió aquí es más importante que el diezmo, porque es el rito de iniciación a la religión judía. Y esto, lo que vamos a ver ahorita, lo cambiaron por el rito de iniciación de la religión católica y de la religión evangélica, que es el bautismo en agua. Esto es tremendo, esto tiene una connotación. Dice, era Abraham de la edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Preste atención. Un viejito es de 99 años y mutilarse, el apóstol Pablo los llama mutiladores de cuerpos, y mutilarse la carne de su prepucio. ¿Por qué? Porque miremos el verso 9, aquí atrásito. Dijo de nuevo Dios, ponle cuidado, vamos a ver por qué se mutiló Abraham a la edad de 99 años. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti,
por generaciones. Dice, este es mi pacto. O sea, que el rito de iniciación de los judíos antes de la cruz y a una hora es circuncidar la carne de su prepucio, es la circuncisión. Ese es el rito de iniciación. Y dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí, dice el Señor, entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Preste atención, será circuncidado todo varón entre vosotros. Este, que es el pacto que hizo Dios con Abraham, es más importante que el diezmo. Entonces la pregunta del millón es, si cobran el diezmo, ¿por qué no se circuncidan? Dios, no, amañaron, cuadraron, se sacaron esa bala de Malaquías 3:8 para anestesiar a los hijos de Dios y no mostrarles esto. Si es más importante el pacto que hizo Dios con Abraham, y Abraham se circuncidó y pagó el diezmo, entonces también el sistema religioso católico, el sistema religioso evangélico, circuncídese y paguen el diezmo. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora miremos, para seguir avanzando, vamos para trazar la palabra, vamos a Deuteronomios 14:22. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que Moisés cogió ese diezmo, lo convirtió en ley y lo metió dentro de los 613 mandamientos. O sea, que el diezmo hace parte de la ley de Moisés. El diezmo hace parte de los 238 mandatos, leyes de Moisés al pueblo de Israel. Y hace parte de las 365 prohibiciones, difíciles de practicar, difíciles de aprender y más difíciles de explicar. Ahí está el diezmo, en esa ley. Entonces miremos, porque se llama la ley del diezmo. Dice, indefectiblemente, oiga, sin excusa, diezmarás, oiga, no el cojo, ni el animal enfermo, ni el robado, ni el manchado, no, las primicias, lo mejor, para que no roben a Dios. Mírenlo, dice, indefectiblemente, sin excusas, diezmará todo el producto del grano. Pone cuidado, allá habla de animales, aquí habla del grano, de la cosecha. Dice, diezmarás, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cada año. Y ese en grano. En Malaquías dice, trae los diezmos al alfolí y abriré las ventanas. Ahorita nos tiene abiertas son las puertas del lugar santísimo para que entremos sin ritos, sin mandamientos, sin tradiciones de padre, sin sacrificios, derramamientos de sangre, ayuno, bautismo, cenas, diezmos, imposiciones de manos, días de reposo, vigilia. No, aquí estamos en el lugar santísimo donde estemos en espíritu y verdad, porque Dios necesita que su pueblo, nosotros, le adoremos en espíritu y verdad, Padre Santo. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, no cada mes. Como dicen, que traiga los diezmos, que traiga el diezmo aquí cada mes, el 10%. No, señor, mire, dice en grano y cada año. Este es el inicio de la ley del diezmo que Moisés le implantó al pueblo de Israel, al pueblo elegido, al remanente fiel, a los escogidos de Dios. Y miremos ahorita aquí mismo, del verso 29. ¿Para quién era ese diezmo? ¿Para qué lo utilizaban? No es para que el pastor se compre un carro de 400 millones, una mansión de 1.000 millones, mientras que los hijos de Dios viven en la ruina, no tienen ni qué comer. Oiga, y fuera de eso tienen unas moneditas y lo van a echar. Y Dios no acepta eso. Dios no recibe moneda. El diezmo es en billetes y ojalá en billetes de $1.000. Corrompidos, ¿no? Uy. Bueno, dice, y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo. El levita, es decir, el sacerdocio que vino de la tribu de Levi, ellos tenían que mantenerse
con el diezmo. Porque dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, preste atención, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El diezmo en ese tiempo, si tú lo cumplías como era una bendición. Pero en Malaquías, como robaban a Dios, ofreciéndole el animal enfermo, el dañado, eran malditos por Dios, porque eran unos ladrones. Vosotros, dice el Señor, vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y en mis ofrendas, dice el Señor. Porque no me ofrecen lo que yo deseo, lo que yo quiero. Por eso dice el Señor, este pueblo de bla bla bla, de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque su temor por mí no es más que mandamientos de hombre y doctrinas de hombre y tradiciones de padre, que por siglos y siglos y siglos les ha sido enseñado. El diezmo, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, era para ayudar al anciano, al huérfano, a la viuda y a los niños. No era para que su pastor se enriqueciera. Ya nosotros somos ricos porque él siendo pobre se hizo rico, para que nosotros con su pobreza somos prosperados. Ahora, esta ley del diezmo, ya le expliqué, está dentro de la ley de Moisés, dentro de los 623 mandamientos, de los 613 mandamientos de la ley de Moisés, 613. Sume 268 y 365, te da 613. Esta ley del diezmo, mire, de Deuteronomio 14, 22, no se le olvide la ley del diezmo, Deuteronomio 14, 22. Esta ley está dentro de la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ya no estamos dentro de la ley. Porque Dios, con su ofrenda, con su sacrificio, nos pasó de ese yugo de esclavitud de la ley a la libertad de los hijos gloriosos de Dios. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya no estamos bajo ese yugo de esclavitud. Por eso vuelvo y digo, ¿quién nos engañó? Dice el apóstol Pablo. ¿Quién los embrujó? Porque habían comenzado en el espíritu, van a terminar otra vez en el diezmo, que ya no es para nosotros. Entonces, esa ley del diezmo está dentro de la ley, y la ley de Moisés ya caducó, ya terminó, no existe, fue destruida como el diablo. Mire, entonces vamos a mirar en Romanos 10:4. Vamos a mirar en Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley, clarito, mire, por Dios santísimo, dice, porque el fin de la ley es Cristo, es Jesús de Nazaret con su sangre. Ahí, cuando muere Jesús de Nazaret, acaba con la ley, acaba con el diablo, acaba con todos esos ritos paganos de la religión católica y de la religión evangélica. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Si yo creo que el fin de la ley es Cristo, entonces la fe que Dios me dio me es contada por justicia como Abraham, que Abraham es el padre, pero de los judíos, de la religión judía, con una fe que era de Abraham, no era la fe de Dios, porque Jesús de Nazaret no había venido, y el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Entonces, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Yo lo creo. ¿Tú lo crees, hermano? Esa es la pregunta. ¿Tú lo crees que ya la ley terminó? ¿Que la ley del diezmo ya caducó? ¿Ya terminó? Entonces, si tú lo crees, es la fe de Dios. Vuelvo y te repito. La fe que Dios nos dio, porque Él es el autor y consumador de la fe. Mi fe es terrenal, animal, diabólica, no sirve. Entonces, la fe que Dios me dio me es contada por justicia. ¿Qué? Que todos los que fuimos justificados con la sangre de Jesús de Nazaret somos justos.
Por eso tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y la tierra y nos ha abierto las puertas al lugar santísimo para que entremos el tiempo que queramos, a la hora que queramos, cuando queramos, en el sitio que estemos. Todas las veces que nosotros queramos hablar directamente con Dios en espíritu y verdad, sin el diezmo. Entonces, este estudio, vamos a dejarlo hasta aquí, hasta Malaquías, para no alargarnos más. Ahorita en el próximo estudio vamos a ver cómo le aplican estos pastores corruptos de entendimiento y con la raíz de todos los males que es el dinero, cómo aplican a Hebreos 7.1 y te dicen, mire que el apóstol de la gracia, el perito arquitecto, el que puso el fundamento, habla del diezmo, pero no habla del diezmo para imponerlo. Habla para mostrar de Génesis 14:17 para mostrar el carácter eterno del sumo sacerdocio de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, hasta una próxima oportunidad. Le doy muchísimas gracias por haberme permitido entrar a vuestros corazones con evidencias bíblicas, con la palabra de Dios. No es mi palabra. Yo le digo todos los días que hablo con el Señor en el lugar santísimo, lo mismo que haces tú. Digo, Señor, no vaya a permitir que yo hable, piense o diga, haga nada por mi cuenta, sino, Señor, hazlo tú en mí, Padre Santo, porque mi conocimiento, mi sabiduría no sirve para nada, absolutamente nada. Amados hermanos, los saludo otra vez con el amor de Dios y en una próxima oportunidad nos veremos. Gracias.